Diego Prieto es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. También cuenta con estudios en maestría en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con un centenar de publicaciones en revistas especializadas, así como numerosos libros, incluyendo México, Grandeza y Diversidad y los pueblos indígenas del estado de Querétaro. Tiene una larga trayectoria dentro del INAH como profesor investigador, coordinador nacional de antropología y director del Centro INAH en Querétaro. También ha dictado cátedra en la Universidad Autónoma de Querétaro y fue presidente del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC. Desde 2017 es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí estamos con Diego Prieto. Muchas gracias, estimado Diego, por acompañarnos. No, con mucho gusto, John, siempre de estar platicando contigo aquí en Diálogos por la Democracia. Así es, la televisión pública, la máxima casa de estudios, tu casa, la casa de todos los mexicanos, un gran privilegio. Diego, tú has dirigido el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya desde hace 7 años, ¿no? 8 años. No, como 7 años aproximadamente, desde el año 2016. 16. Y hasta este 2024. Así es, unos pocos funcionarios que ha mantenido la estabilidad en estas transiciones sexenales. Es un gran experto antropólogo, ¿no?, sobre estos temas. ¿Cuáles son? Bueno, yo tengo una pregunta que te estaba haciendo antes de iniciar, que me parece es muy simbólico. ¿Qué porcentaje de todos la riqueza arqueológica de nuestro país hemos realmente descubierto? Podemos ver a la plena luz del día y cuánto está todavía escondido como tesoros de nuestro pasado. Sí, mira, el instituto, que tiene bajo su resguardo todo el patrimonio arqueológico de la nación, que es inmenso y en su mayoría ignoto, desconocido, está en el subsuelo de nuestro país o en el fondo de lagunas, cenotes y mares cercanos a la costa. Tenemos necesariamente que estar registrando cualquier punto donde se ha informado o se ha tenido conocimiento de algún cuisillo o pequeño montículo, algún conjunto de navajillas de obsidiana o conjunto de materiales cerámicos, o también estructuras de mayor calibre. De manera que tenemos un registro que ya se acerca a 60,000 puntos en la geografía mexicana que tienen alguna clase de vestigios arqueológicos. 60,000 reportes de hallazgos. O avistamientos, o resultados de la prospección, o de los vuelos LiDAR, que nos van reflejando presencias humanas, presencias culturales en el territorio. Y pues las excavaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia de este país, pues apenas pueden alcanzar unos cuantos miles, tal vez no más de 2,000 lugares en donde se han hecho excavaciones, de manera que el porcentaje de lo excavado frente a lo registrado es muy menor. Pero además hay que tomar en cuenta que existe una gran cantidad de elementos arqueológicos que aún no se han registrado, aún no se han reconocido ni siquiera, porque están en el subsuelo. Eso nos ha mostrado el Tren Maya. Claro. Debido al Tren Maya, o gracias al Tren Maya, pues hemos tenido que prospectar y excavar más de 1,800 kilómetros lineales, ¿no? Una inmensa cantidad de kilómetros cuadrados, en donde hemos encontrado miles y miles de vestigios arqueológicos. Muchos de ellos de carácter mueble, pero también muchos elementos inmuebles, estructuras arquitectónicas que ahora mismo estamos registrando y que van a hacer que este número que te estoy dando se eleve considerablemente. En ese sentido, la metáfora de Guillermo Bonfil del México profundo tiene una doble connotación.
El México profundo es profundo porque se encuentra, ¿no?, evidencia de en el subsuelo, y también es profundo por la profundidad de la cultura, Claro. la diversidad lingüística, la fuerza de resistencia de nuestros pueblos originarios. Fascinante. Entonces, realmente lo que podemos ver y visitar en los sitios arqueológicos es un muy pequeño porcentaje, 1, 2, 3% de lo que exista en México. Casi en cualquier excavación, cualquier construcción, yo me imagino que pues, aparecen las riquezas de nuestro pasado. Esto no es el caso en cualquier país. O sea. No, la densidad, digamos, de las evidencias culturales que existen en México es increíble, es inmensa, inagotable, podríamos decir, porque además abarca diversas épocas, diversos momentos históricos y, por supuesto, remite a regiones culturales muy diversas, porque en México, como tú sabes, florecieron una gran cantidad de culturas y civilizaciones que se entreveraron, a veces establecían alianzas e intercambios, a veces también choques y guerras para disputar el predominio en territorios, y todo esto pues se manifiesta en esta gran riqueza arqueológica, pero también, y eso nunca hay que olvidarlo, en la vitalidad de los pueblos originarios que perviven en el presente y que están emergiendo con enorme fuerza, porque durante mucho tiempo quisieron ser negados. Por eso el libro de Bonfil se llama México Profundo, una civilización negada. Así es. Porque se suponía que México provenía de este encuentro, como le llaman, para disminuir el impacto de la catástrofe que representó la conquista, y que antes pues había tal vez solo algunos pueblos bárbaros, algunos pueblos atrasados, y que todo deviene de la llegada de las culturas europeas. Entonces, todo esto se ha venido conflictuando en el sentido de que no es así. La riqueza cultural en nuestro país, por supuesto que se representa en un desarrollo civilizatorio que se remonta a milenios atrás, a todo el proceso, por ejemplo, de domesticación del maíz y de invención de la milpa como el gran portento agroalimentario que generó tal vez el 15% de las especies que alimentan al mundo entero. Y esto, pues, insisto, es un proceso que por lo menos implica 5,000 años de desarrollo, no los 500 que llevamos, desde que también, no hay que negarlo, nuestra pluralidad cultural se enriquece con la incorporación de las culturas afromexicanas, con la incorporación de las vertientes europeas, occidentales, y con la incorporación posteriormente de las influencias asiáticas, que también tienen gran presencia en México. A ver, mencionaste el Tren Maya, un tema polémico. Sí. Algunos justo lamentan este megaproyecto porque generaría destrucción ambiental, y también está el tema de los hallazgos arqueológicos. Dicen que, bueno, tú lo celebras. Yo ¿no? lo celebro, sí. Algunos han dicho, no, más bien estamos destruyendo, ¿no?, este legado histórico, el tren va a estar rompiendo con los cimientos de estas viejas estructuras, pero tú lo ves en sentido positivo porque es una oportunidad de descubrir, de conocer. Cuéntanos de estos hallazgos que hemos tenido. Mencionaste un número de miles de nuevos artefactos, y esto nos va a ayudar a completar nuestra visión del mundo maya. ¿Qué esperanzas tienes en estos hallazgos? Pues yo creo que van a revolucionar y enriquecer enormemente la percepción que se tiene de la gran nación maya, del gran tronco civilizatorio maya mesoamericano que emerge en los primeros siglos antes de nuestra era y que se desarrolla hasta el presente. Y bueno, esto tiene que ver con que hay que entender que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no está para
permitir o impedir una No obra certifican pública. ustedes como tal. Nosotros no decidimos sobre por dónde va a pasar una carretera o una vía férrea. Para eso hay instancias correspondientes. Nosotros lo que tenemos que hacer es, frente a cualquier obra pública o privada, frente a cualquier proyecto de desarrollo urbano, tenemos que hacernos cargo de que no se afecte el patrimonio arqueológico. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no se pueda hacer nada. Si no, en el Centro Histórico de la Ciudad de México no habría vitalidad urbana y constructiva. Quiere decir que estamos obligados, primero, a reconocer qué elementos arqueológicos puede haber. Segundo, a excavar, es decir, recuperar tanto la información como los materiales pertinentes. Y tercero, a definir si el tipo de materiales, por ejemplo, si son muebles, pues se recuperan y se llevan a los laboratorios y después a los museos. Y si son de carácter inmueble, se ve si por su carácter se requiere modificar de alguna manera dicho proyecto, reservar áreas donde no se va a construir y liberar otras, o qué medida técnica es la aplicable. Entonces, es un proceso que va desde, en este caso ahora usamos mucho el vuelo LiDAR, la prospección arqueológica, sabemos entonces dónde hay estructuras. Eso del vuelo LiDAR es como un rayos X Como una fotografía con rayos infrarrojos, rayos láser, que permiten eliminar la capa vegetal y darnos cuenta de cuáles son los accidentes que hay. Ver si hay una pirámide ahí, ver si por ejemplo. Si vemos una formación rectangular, la naturaleza no hace formaciones rectangulares. Pues ese puede ser una plataforma. Si vemos una formación cuadrangular, puede ser una aguada o puede ser un patio hundido. Si vemos que hay una línea muy recta, tampoco la naturaleza forma líneas tan rectas como puede ser un camino blanco o un sac B en términos mayas. Entonces, después hacemos la prospección porque ese vuelo no elimina que tienes que caminar. Claro. Tienes que hacer campo. Y ahí ya vas reconociendo si lo que presumías pudo haber habido viendo la fotografía LiDAR puede constituir ya efectivamente una estructura, marca las estructuras. Luego se analiza en función del trazo. En el caso del Tren Maya hubo que hacer varios desvíos, pequeños desvíos o codeos para evitar afectar algunas estructuras. O bien se pueden encontrar otras soluciones técnicas. En algunos casos, por ejemplo en el tramo 7, dada la característica de la estructura y el nivel de la rasante de la vía, pudimos irnos en viaducto. En el tramo 5 Sur, donde hubo mucha polémica, el 70% del tramo va en viaducto porque hay que evitar afectar suelos kársticos, pero también grutas, cavernas hundidas o semihundidas o cenotes. Entonces vamos por arriba, protegiendo los vestigios. ¿Estuviste entonces acompañando todo el proceso de planeación y ahora de construcción para cuidar y asegurar que no haya una afectación grave a estas restos y sitios de nuestro pasado, ¿no? Bueno, yo personalmente sí, pero no soy el especialista, yo soy antropólogo social. Bueno, Más el instituto, pues. Acompañando a los arqueólogos, el coordinador de todo este gran trabajo es Manuel Pérez Rivas, un doctor en arqueología al que apreciamos enormemente y que ha hecho un trabajo verdaderamente misionero, porque es con unas temperaturas terribles, claro, en condiciones de selva, muchas veces antes que los encargados de la obra, antes incluso, por ejemplo, en el tramo 7, que los propios elementos de ingeniería militar va el arqueólogo, porque nosotros tenemos que adelantarnos a la claro, obra. Decimos en arqueología de salvamento, más vale ir adelante en la obra, claro, anunciando los materiales que podemos recuperar, que ir atrás, porque a veces viendo simplemente lo que ya removieron. Entonces siempre es conveniente adelantarse. Y sabes que pues ahora mismo en este país prácticamente no hay desempleo para un arqueólogo. Tenemos ocupados alrededor de 500 arqueólogos y otros profesionistas también de la restauración,
Solo para el Tren Maya. Solo para el Tren Maya. 500. Sí, de contratados. Bueno, Independientemente, una invitación a la juventud de hoy para que se inscriban en la carrera. Egresado de arqueología, Ajá. o si alguien le ve futuro, pues hay que incorporarse a las carreras de arqueología que ahora mismo están creciendo en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, donde solo había carrera de antropología social. Ya estamos pensando introducir una de arqueología. Y sí, de verdad, cualquier egresado de arqueología es muy probable que tenga trabajo, porque no solamente es el salvamento arqueológico. El presidente instruyó que como parte del proyecto Tren Maya se desarrollara un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Porque la lógica es que si la gente se va a interesar en introducirse desde Cancún a tierra adentro o península adentro, pues ¿qué va a haber? Necesitamos que estén las zonas mejor atendidas. Oye, sí, de por sí Chichén Itzá es un mundo de gente, de europeos, estadounidenses, Uxmal un poco menos, pero Chichén Itzá ya con esto se va a duplicar la población. ¿Qué se va a hacer para asegurar que no se nos eche a perder estas zonas? Ahí la clave está en ese programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, donde también se emplean muchos arqueólogos, pero también restauradores, antropólogos físicos, antropólogos sociales, geómatas, biólogos, ecologistas y otras profesiones. Primero porque la idea es profundizar las investigaciones del sitio. En el caso de Chichén abrimos una pequeña unidad urbana que llamamos Área Inicial o Chichén Viejo, que significa que el área visitable de Chichén se amplió pues por lo menos en un 15% más. Porque además tienes que reconocer, John, que cada zona arqueológica es una reserva de investigación, en donde lo que la gente ve es un porcentaje muy menor. Teotihuacán lleva en investigación más de 120 años, ¿no? Y todavía seguimos encontrando cosas, y todavía hay un montón de estructuras que están en el subsuelo. Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a un breve corte. No se vayan, vamos a regresar aquí con el maestro Diego Prieto para seguir conversando sobre la riqueza arqueológica de nuestro querido México y las labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No se vayan. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Aquí seguimos con nuestro amigo Diego Prieto. Gracias, Diego. Gracias a nuestra audiencia también por acompañarnos, por seguir con nosotros. Pues has dicho algo muy importante. El campo laboral para los arqueólogos está en franco crecimiento. En auge. En auge. Sobre todo en el sureste y península de Yucatán. Muy bien. Y estábamos comentando aquí en el corte, que la UNAM acaba de crear hace unos años, nuevas carreras de antropología, de arqueología, está en la Facultad de Ciencias Políticas, también está la ENA, donde tú mismo estudiaste, y el INA, que es la institución macro que tú coordinas, está ya celebrando 85 años. Sí. Este instituto y la escuela, que entiendo se fundó un poco antes, son creaciones de nadie más, nadie menos que don Lázaro Cárdenas, ¿no? El Tata Cárdenas hizo el Poli, y luego también la ENA y el INA. Cuéntanos de esta trayectoria tan importante. ¿Qué es lo que hace tan especial al INA?
y tan importante para México. Sí, yo estoy seguro que el INA es una institución única en el mundo, porque es una institución que abarca varias instituciones. Nosotros tenemos 4 funciones fundamentales. La primera de ellas es investigar todo lo que se refiere a la antropología y la historia de nuestro país. La segunda de ellas tiene que ver con la conservación, restauración y protección legal del patrimonio cultural, particularmente el patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico. Y la tercera es la difusión y disfrute social de este patrimonio, que por supuesto nos obliga a estar constantemente divulgando el conocimiento que producen nuestros investigadores, presentándolo a través de museos o de la televisión o de TV UNAM, y hacer que este patrimonio cobre sentido y fortalezca la identidad y el sentido de pertenencia de los mexicanos. Y la cuarta de ellas es formar profesionales, tanto de las disciplinas antropológicas e históricas como de las que se ocupan del cuidado, conservación y exhibición de este patrimonio. Por eso tenemos la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en Churubusco. La ENA es una escuela muy antigua que deviene de una primera escuela internacional de arqueología y etnología americanas que se funda en 1910, poco antes de que estalle la revolución. De hecho, don Porfirio patrocina la fundación de esta escuela, que es formada por grandes celebridades de la antropología mundial. No sé si ubicas, pero un gran antropólogo, Edward Seller, alemán, es fundador de esta escuela de arqueología y etnología americanas. Franz Boas, también un antropólogo alemán, pero que desarrolla sus estudios sobre todo en Estados Unidos, el fundador de la antropología culturalista norteamericana. En esa escuela se forma el primer antropólogo científico que hubo en México, Manuel Gamio, el que impulsa un gran programa integral de investigación en Teotihuacán. Y bueno, esa escuela, posteriormente, y ya en la perspectiva cardenista de fortalecer el sentido identitario de esta nación que emerge de una gran revolución social, surge la ENA. Y el INA surge en un contexto muy singular que ya te había referido, cuando en 1952 Alfonso Caso, que fuera el primer director del INA, descubre las joyas, los tesoros de la tumba 7 Monte Albán. El gobierno de Oaxaca reclama para sí estos tesoros. Alfonso Caso pues duda, y ya en ese momento es que entra como presidente Lázaro Cárdenas, y por supuesto que él considera que esto debe ser de competencia federal. Hay una controversia constitucional y la Suprema Corte dice que en aplicación supletoria del artículo 27 constitucional y dado que el patrimonio arqueológico es de interés nacional porque involucra los orígenes de la nación, entonces determina que es federal. Y a partir de ahí viene la pregunta, ¿y quién se va a hacer cargo de este inmenso patrimonio? Ya viste de qué estamos hablando. Claro, pues todo. Decía Alfonso Caso, cuando le preguntaron una vez que cuántas zonas arqueológicas había en México, un día contestó, una, se llama México. Exacto. Entonces viene un trabajo entre un grupo de intelectuales muy importantes, encabezado por Alfonso Caso e inspirado por Lázaro Cárdenas, que da lugar hace nada menos que 85 años, en 1939, a que se forme el INA, que empieza a operar el 3 de febrero de ese año, inspirado en las grandes reformas que se están concretando, las grandes reformas que impulsa el general Cárdenas. Entonces, el INA tenía un desarrollo, es una institución muy grande, es una institución que desde el 72 tiene autoridad jurídica para poder establecer
qué se puede y qué no se puede hacer en una zona de monumentos arqueológicos o de monumentos históricos. Tiene autoridad para impedir la exportación de monumentos arqueológicos o históricos. Tiene autoridad para regular el cuidado de los centros históricos, pero también tiene que hacerse cargo de una gran cantidad de zonas arqueológicas abiertas al público, 194, una gran cantidad de museos, alrededor de 162, y una inmensidad de acervos. Tenemos la fototeca más numerosa en América, que es la Fototeca Nacional en Pachuca. Y tienen más de 800 investigadores, ¿no?, de tiempo completo. Más de 850 investigadores de tiempo completo, la mayoría de ellos arqueólogos, pero también antropólogos sociales y etnólogos, etnohistoriadores, lingüistas, antropólogos físicos, historiadores. Pues el centro de investigación más importante en la materia de todas las Américas, supongo, Exactamente, no creo que haya ninguna institución en el continente americano que tenga tal cantidad de personal académico en estas disciplinas antropológicas. Hablas de cuidar nuestros tesoros nacionales e históricos. Hay varios tesoros en posesión de museos extranjeros, en Europa, en los Estados Unidos, en el mundo entero. Este gobierno ha hecho algunos esfuerzos como para retornar. Hay un esfuerzo en general de que todo retorne a México, o cuál es su política al respecto. ¿Les parece bien que también pues, estén ahí en los museos extranjeros? El tema es que desde el punto de vista de México y de la ley federal que nos rige, la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos, todo elemento arqueológico, es decir, todo bien cultural que procede de las civilizaciones originarias desde los tiempos de las primeras ocupaciones humanas hasta el siglo XVI, es propiedad de la nación, inalienable, imprescriptible, inembargable, y son bienes que están fuera de cualquier procedimiento de enajenación o cualquier transacción comercial. Por lo tanto, si están en un museo o donde estén, son nuestros. O si está en la casa particular de alguien. Mucho más. Ajá. Son de México. ¿Eso es ilegal, que alguien tenga una pieza maya original en su sala? En México no es ilegal, ¿No? porque lo que debe hacer el particular es reportar al INAH, el INAH registra y le deja en custodia ese bien. No es propiedad de él, pero está bajo su custodia, su cuidado. Claro. Entonces, está perfectamente legalizado eso. El INAH ni siquiera tendría espacio para guardar tantas cosas. Y es más, el INAH favorece los museos comunitarios. Muchas comunidades juntan figuritas, juntan vasijas, platos, cazuelas prehispánicas. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues ni modo de quitarlo. Entonces, nos ponemos de acuerdo y muchas veces la comunidad decide hacer un museo comunitario. Todos los vecinos aportan, el instituto registra las piezas y les ayuda con la museografía. Y así tenemos, ¿qué te gusta? Alrededor de 150 museos comunitarios que no son del INAH, son de la comunidad o de la autoridad Pero son municipal. reconocidos. Reconocidos por el INAH y colecciones perfectamente. Pero entonces regresando a Europa, vamos por... Pero lo que no está... Hay códices, hay cosas valiosísimas en museos extranjeros. ¿Estás haciendo un esfuerzo por recuperarlos? ¿O Nosotros seguiremos reivindicando. Creo que en este periodo de gobierno se han alcanzado cifras históricas. Llevamos recuperadas más de 12,000 piezas arqueológicas e históricas, principalmente arqueológicas. De hecho, una de las primeras recuperaciones fueron 594 exvotos que fueron incautados por el Arma Carabinieri a un coleccionista que no pudo acreditar la legal posesión de esos bienes y los entregaron al gobierno de México. Con Italia hay una enorme colaboración en este terreno. En algún momento en Miami la FBI también incautó una colección de alrededor de 2,000 hachuelas de cobre provenientes de Guerrero,
que eran pequeñas hachuelas de hojita de cobre que se utilizaban como medio de cambio. Mira. Entonces la entrega a México. Acabamos de recibir en la Embajada de México en Berlín alrededor de 75 piezas, una proveniente de un museo que decidió entregar a nuestro país esta colección, sobre todo de objetos provenientes de la Huasteca. Mira. Y algunos entregados por particulares. Entonces, es una cantidad muy grande que yo creo que en ningún otro sexenio se había podido hacer esta recuperación, gracias a que el presidente ha sido muy insistente. Durante algún momento y desde el programa Memoria Histórica y Cultural, la doctora Gutiérrez Müller inspiró mucho esta tarea, incluso fue a algunos países a gestionar recuerdo eso, la devolución o el traslado temporal de algunas piezas. Por supuesto que hemos trabajado muy de cerca con la secretaria Frausto, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el secretario de Relaciones Exteriores, y la otra política también es evitar la salida. Claro. Y por eso trabajamos muy de cerca con Guardia Nacional, con aduanas, con la Sedena, con Gobernación, con Migración, para tratar de evitar la salida. Claro, nos preocupa más recuperar aquello que está en el mercado ilícito. Reivindicamos lo que está en cualquier museo. Reivindicamos los códices que están en Francia, en el Vaticano, en España, y vamos a seguir solicitando que nos sean devueltos. Obviamente ellos no están obligados por leyes mexicanas, ellos tienen sus propias leyes. Tenemos que ir generando convenios y acuerdos que favorezcan estos procesos. La UNESCO, por ejemplo, ya cuenta con una convención para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. Pero aquí sobre todo se enfoca a estos bienes que están en este mercado ilícito. El tema con los museos es un poquito más... Por lo menos están cuidados, ¿no? Están cuidados. Sí queremos ir armando acuerdos, por lo pronto para compromisos de protección, conservación y evidentemente de que no vayan a pasar a manos privadas. Claro. Pero en un momento dado también de recuperación. Y sí hemos logrado. Un museo de Suecia, por ejemplo, de Gotemburg, el Museo de las Culturas del Mundo en Gotemburg, devolvió un ajuar de danzas de pascolas y venado, danzas yaquis de pascolas y venados, que fue sacado del país alrededor de los años 30. No fue una cosa, digamos, subrepticia, fue una entrega que grupos yaquis que estaban en Tlaxcala le hicieron a estudiosos suecos, ellos lo llevaron allá, y ahora los suecos deciden que el mejor lugar pues es que estos objetos estén de nuevo con la tribu yaqui. Muy bien. Entonces, ese tipo de cosas se va dando porque toda esta campaña que ha impulsado el gobierno mexicano, la doctora Gutiérrez, la secretaria Frausto, bajo el lema #Mi patrimonio no se vende, ha empezado a impactar en los otros países, y fíjate que los embajadores nos están ayudando mucho. Es una tarea que han tomado con fuerza. Por ejemplo, la cónsul en Barcelona recuperó un número importante, alrededor de 2,000 piececitas mexicanas. Magnífico. Por ejemplo, el cónsul en Nueva York ha hecho una tarea muy activa de promoción para que coleccionistas privados entreguen bienes mexicanos. Vamos bien, por supuesto sin buscar pleito, pero sí ejerciendo estos acuerdos que tenemos para que eso sí, en el caso de traficantes, sí les echen el guante. Muy bien, estimado Diego. Pues se nos acabó ya este segundo bloque, se va corriendo el tiempo. Vamos a ir a un segundo corte y regresamos para seguir hablando sobre estos temas tan apasionantes, tan importantes con el maestro Diego Prieto. No se vayan.
Aquí seguimos con el maestro Diego Prieto. Gracias a nuestra audiencia. Gracias, querido Diego. A ver, la otra gran institución que es parte del INA es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tú fuiste alumno Yo fui de la alumno ENA. de la ENA. ¿En qué año? Entre los años 1974 y 1978, pero me titulé hasta el 86, porque me dediqué Andabas de activista. Por ahí me dijeron ahí. que Diego Prieto era un aguerrido militante de la izquierda maoísta. ¿Es cierto Sí, o es puro chisme? ellos me reclutaron cuando yo entraba a la ENA. Ajá. Fíjate que yo primero pensaba de muchacho estudiar medicina, porque mi papá y mi hermano mayor mi papá fue y mi hermano mayor es médico. Luego me interesaba la genética, me interesaban cosas científicas, que la física nuclear. Pero desde la prepa empezamos a participar en grupos vinculados a las comunidades de base cristianas. Muy bien. Íbamos a hacer alfabetización, y empecé a convivir mucho con pueblos cercanos a la Ciudad de México, más tarde en colonias populares, y pues decidí que había que hacerse cargo de confrontar un gobierno que favorecía la desigualdad, que además había reprimido a los estudiantes, a mis hermanos mayores en el 68. Yo era una criatura, pero mis hermanos mayores, sobre todo el mayor, participaron y por supuesto que quedaron impactados de esa represión brutal del gobierno, que después se refrendó en el 71, marcha en la que yo participé. Medio de curioso, pero sí me tocó ahí escuchar uno que otro balazo. Entonces, decido que mejor hay que estudiar algo más próximo al sentido social. Me decían que en la ENA se estaba desarrollando una interesante combinación entre la antropología y el marxismo. Me inscribí simultáneamente a economía. En ese mismo ¿En la UNAM? En la UNAM. Ajá. También he sido estudiante. ¿Dos licenciaturas simultáneamente? Dos, pero terminé el ¿Querías primer... Marx por el lado económico y también Algo por el así, lado por aquello de que en última instancia la economía es determinante. Terminé el primer semestre, pero luego ya me enrolé en un activismo social que me llevó a vivir en una colonia popular que es Lomas de Padierna. Ah, claro. Ahí había que abrir calles rompiendo piedra, haciendo faena los sábados para abrir las calles. Y entré a la ENA y me decidí quedarme en la ENA, lo cual festejo porque no era para mí la economía, francamente. Y cuando descubro que la antropología, sin demérito del marxismo, es un campo de conocimiento del fenómeno humano mucho más abarcador, pues la verdad es que celebro haberme quedado en antropología. Pero sí, ahí en antropología, fíjate que después del trauma que representó el golpe de Estado en Chile, en 1973, como que dentro del impacto que tuve es que me distancié de las vertientes cristianas. Y me atraparon los maos, como le decíamos. ¿Te radicalizaste? No me encantaban los pescados, que eran los del Partido Comunista. Exacto. Ni los trotskos, porque los trotskos eran muy críticos, muy estudiosos. Pero lo que yo vi en el maoísmo y que me atrajo es que era gente muy comprometida con el pueblo. Y cercana al campesinado. Sí, o sea, dispuestos a irse a los pueblos, a dormir en los petates, a compartir con el pueblo, decíamos, el pan y la sal, a servir al pueblo. El lema básico que nos atraía era el de servir al pueblo. Y entonces eso me atrajo mucho. Por supuesto que hicimos todo un proceso ahí de recambio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Probablemente ahora siento que de repente sí estamos imbuidos de un marxismo muy unilateral, muy poco abarcador, muy poco autocrítico. Pero finalmente, sobre todo ya en los últimos semestres, y gracias
al aporte de Guillermo Bonfil, Ujú. que nos mostró que no todo en la sociedad es la lucha de clases. Claro que existe la lucha de clases, pero también hay otros procesos sociales que tienen que Contradicciones, ver sí. Ujú. con la etnicidad, que tienen que ver con la pluralidad lingüística, que tienen que ver con reivindicaciones culturales que no necesariamente se identifican en el Claro. rango de clases sociales. Entonces, me gustó eso. Cuando salimos de la ENA, entonces la idea pues era seguir en la lucha social, pero yo creo que ya con una visión un poquito más amplia. Y además el sistema educativo, el modelo educativo de la ENA es muy innovadora, ¿no? Sí, fíjate que en realidad es el mismo modelo que tomó ahora la Universidad Nacional, la UNAM, para sus carreras antropológicas que se imparten en ciencias políticas. En realidad es un modelo muy semejante. ¿Y en qué También consiste? ¿Cuáles son los elementos? consiste en que en otros países la arqueología, por ejemplo, está más situada en las facultades de filosofía e historia. En otros países la antropología social forma parte de programas de ciencias sociales, sociología, ciencia política. En otros países la lingüística se encuentra más en el ámbito de la filología y por lo tanto facultades de filosofía y letras. Y es en la antropología norteamericana, paradójicamente, donde se habla de que la antropología debe ser un estudio integrador, holístico del ser humano, a partir de 4 pilares. La antropología física, que estudia al ser humano como una especie biológica, la lingüística, que estudia todo el fenómeno de la comunicación humana, en donde la lengua, por supuesto, constituye un elemento universal de la cultura, el de la antropología social para entender las dinámicas de los grupos vivos, de los grupos humanos, digamos, susceptibles de ser estudiados a través de la etnografía, es decir, en la presencialidad, y la arqueología, que estudia los grupos humanos a través de sus vestigios materiales. Esta idea de una antropología sustentada en estos 4 pilares, en el caso de nuestro país, no en muchas escuelas existe. Hay escuelas de arqueología o de social, existe en la ENA, existe en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que también es del INA, y existe en la UNAM. Y eso nos hermana, porque además, fíjate que el INA siempre fue una bisagra, un puente que unía a la UNAM con el universo de la SEP y ahora Secretaría de Cultura. ¿En qué sentido? Nosotros desde que surgimos hemos tenido mucho trato y mucho trabajo con la UNAM. Acuérdate que Alfonso Caso, que fue el primer director del INA, fue rector de la UNAM. Así es. Casualmente. Entonces, y hasta el año 72 y desde los años 50, la carrera de la ENA, las carreras de la ENA, tú salías con 2 títulos. Tú salías como licenciado en tu especialidad, licenciado en antropología, y con maestría en la especialidad correspondiente, arqueología, lingüística. Ese convenio se terminó cuando Investigaciones Antropológicas crea sus propios posgrados. Pero ahora renace este vínculo y me parece muy bien. Muy bien. Es fascinante porque la disciplina de antropología es, pues en sus orígenes, muy colonial, ¿no? Sí. Entonces, son los del norte que vienen a conocer los pueblos salvajes del sur para entender la manera en que se comunican, a ver si hay alguna universalidad de la esencia humana, o de los franceses, los alemanes, los estadounidenses. La misma arqueología también es, ¿no?, ir a tierras lejanas, a descubrir y a saquear, el pasado, a saquear, así es. Entonces, siempre me ha parecido muy interesante que la ENA, que es nuestra escuela de antropología, sea tan, no solamente en tu caso, pero en general es una escuela de izquierda. O sea, lo predominante ahí es el pensamiento anticolonial.
no hay discusiones incluso sobre hasta cambiarle el nombre a la carrera, ya no llamarle antropología, sino, no sé, me llama mucho la atención pues que desde México estemos haciendo este trabajo tan fuerte de revertir el fondo de estas disciplinas, ¿no? Tienes toda la razón. Incluso hay un libro célebre de Gerard Leclerc que se llama Antropología y Colonialismo, Ajá. donde analiza cómo la antropología surge desde Occidente, desde las potencias imperiales o coloniales, para estudiar lo otro, para estudiar a los dominados, para estudiar a las colonias. Malinowski, que es un gran antropólogo, dice que la antropología va a servir para pasar de la direct rule, es decir, del gobierno directo del Imperio Británico sobre estas colonias, a la indirect rule para poder gobernar a través de para manipular. los locales. Sí, exacto. Y que la sociología surge pues para conocer la sociedad moderna. Entonces, por eso surgen estas dos, porque en realidad pues, es muy raro porque sociología y antropología. Es por eso. Sí, la sociología es para estudiar la sociedad moderna y la antropología para estudiar todo lo demás. Entonces, sin embargo, en muchos países anteriormente colonizados o subyugados por el imperialismo, la antropología se revierte y se convierte en la manera como vamos a reconocer al otro de ellos, pero el propio de nosotros. Y en el caso particular de México, surge con una especie de trabazón, en donde originalmente el indígena, antes llamado indio, es el otro de la antropología. Pero paulatinamente, en la medida en que vayan emergiendo los movimientos indígenas, ese México profundo del que habla Guillermo Bonfil, entonces ya no es el otro nuestro, sino el otro de ellos, y por lo tanto el que nos afirma como distintos, el que nos ayuda a encontrar un camino distinto al que nos quieren imponer las potencias. Y en ese sentido yo creo que pasa de ser un instrumento de la colonización a ser un instrumento de lo que ahora se llama la decolonialidad. Eso. Es decir, reconocer que hay otras maneras de pensarse en el mundo, de entender la vida buena, de entender la relación con la naturaleza, de recuperar estos saberes que ya también la antropología clásica los estudió, pero en aquel momento los estudiaba como elementos exóticos. De repente hay antropólogos que ahora están estudiando más bien desde el sur, hacen sus estudios antropológicos sobre esos tribus en Wall Street, ¿no? Muy modernos, pero en realidad esos sí son los del subdesarrollo civilizatorio, ¿no? Eso, porque además esas distancias que originalmente manejaba la antropología, Malinowski se va desde Londres hasta las Islas Trobriand en travesías que le llevan 2, 3 meses, y luego regresa y hace sus apuntes. Ahora, lo propio y lo otro estamos conviviendo en el mismo espacio. Y entonces resulta que ahora si quiere uno conocer a los mixtecos de manera plena, hay que ir a la Mixteca, pero también a Nueva York. Claro. Y si quieres conocer a los otomíes, tienes que estudiarlo también en Hidalgo, en Querétaro, en el Estado de México, pero tienes que ir a la Florida. Y entonces, y todo este tema de las tribus urbanas y toda esta interculturalidad que se constituye, por supuesto, en el ámbito de preocupación de la antropología. Y por eso, en parte, ha tenido mucho éxito. Y ahora, en este momento de transformación de México, casualmente, la antropología ha vuelto a cobrar un auge. Fíjate qué curioso. ¿A un aumento de matrícula? Se levanta un impulso antropológico muy fuerte en el periodo cardenista y ahora se retoma. Hay ahí puentes interesantes. Fíjate que todavía no lo hemos notado tanto, más que en arqueología, pero es probable que sí ocurra. Pero lo que sí hay un aumento es del interés social y de que los temas antropológicos están planteados. Ya
es claro que para entender lo que pasa en este país no basta la economía, no basta la ciencia política, hay que hacer mucha etnografía, hay que estar con la gente. Sí. Un poco lo que plantea a su manera el presidente, estar en territorio es el mismo lenguaje que en antropología nos lleva a hacer etnografía, es estar directamente en contacto con el sujeto de estudio. Excelente, que Diego, pues nos queda un minutito, un último mensaje para ese joven estudiante que ahora va entrando a la ENA o a estudiar antropología, recordando tus viejos tiempos, ¿qué consejo le das? ¿Qué libro le recomiendas? ¿Qué horizonte le ofreces? Bueno, yo creo que es muy claro que en esta transformación que vive nuestro país, desde la antropología y desde una institución tan valiosa que estamos cumpliendo 85 años, se pueden hacer muchos aportes. Yo creo que hoy más que nunca, para un joven que se interesa por entender lo que ocurre en México, puede ser valiosísimo regresar a esta obra que te señalaba, México Profundo, una civilización negada, en donde precisamente de lo que se trata es de dejar atrás los pensamientos coloniales, la idea de que ese México, yo no le llamaría como Bonfil imaginario porque es real, pero ese México, digamos, superficial, de las élites poderosas, existe, pero no es el modelo único que se le presenta a la sociedad mexicana tan diversa, tan compleja, tan vital. En el 21 sacamos un libro bastante bueno que luego se tradujo ya ahora también en un material auxiliar para la primaria, México, Grandeza y Diversidad, por encargo del presidente. Ahí participan muchos colegas nuestros, no solo del INA, también de la UNAM, Colegio de México, y ahí creo que se ofrece un panorama muy interesante de lo que es la cultura mexicana y el devenir de sus pueblos y civilizaciones, desde la paleontología hasta los debates del presente. Y en ese sentido creo que necesitamos esas visiones abarcadoras sobre lo que es este gran país, dejar atrás cualquier idea de que, uy, qué bien estábamos hace 2 décadas. Por supuesto que eso no es así, y que más bien lo que tenemos es que mirar hacia adelante. Pero a diferencia de las visiones neoliberales del tipo del señor Aguilar Camín, que un día dijo que México le pesaba mucho la historia. Claro. Y que por eso no veíamos al futuro. Es que para ver al futuro, si no vemos al pasado, no entendemos nada. Excelente, querido Diego. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, John. Por acompañarnos. Nos seguimos viendo y qué gusto haber sido recibido por ustedes. Al contrario, un placer tenerte aquí en TV UNAM y gracias a nuestro muy generoso público que nos acompaña todas las semanas aquí en TV UNAM en los Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días. Gracias. Salió bien.